Bien, seguimos en Agro y Algo Más en este día jueves agronómico lo voy a llamar, porque tenemos dos ingenieros de visita, bueno, uno ya prácticamente más que visita, es dueño de casa. ¿Cómo le va, Faría? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo perfecto. Recién llegó al campo, ¿no? Sí, la verdad Sí, tendría que haber, ¿sabe lo que tiene que hacer? Yo le voy a enseñar marketing a usted. Usted tendría que haber venido sin bañarse. Entonces Mirá, la gente le cree que viene del campo. Casi es así. Claro. Llegué 6:30 de la tarde. Claro, perfecto. Así que acá llegué. Casi te digo. No llegué a peinarme. Cuando me dijiste, me estoy yendo a bañar y vengo, no te bañé, así la gente te cree que va al campo. Puede ser. Claro. Una forma de hacer marketing. Exactamente. Y el señor Pablo Volati, a mi izquierda, en este caso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar. En realidad yo había hablado y anticipado en algunas ediciones de Agro y Algo Más sobre un estudio que se está haciendo en algo muy importante. Empiezo por Eduardo, que tiene que ver, lo hablamos siempre, por eso empiezo por vos, que tiene que ver con la reserva de agua útil, el perfil de humedad, llamarlo como quieras, para la perspectiva o la proyección de siembra de trigo. Bueno, se realizaron distintos estudios dentro de lo que es esa cuestión. Me gustaría que me expliques de qué manera se hicieron los estudios y qué abarcó esos estudios. Bueno, Marcelo, mira, como hemos hablado en otras oportunidades, la determinación de agua útil, y bueno, estoy con el ingeniero Volati, que es un especialista en el tema, que seguramente después él seguramente va a tener muchas más acotaciones y más temas para tocar sobre esto. La determinación de agua útil para el cultivo de trigo, fundamentalmente, es una herramienta, es un dato, mejor dicho, que a través de la herramienta de la obtención de las muestras, a través de los especialistas, porque ya los ingenieros agrónomos, viste, hay algunos que no hacemos más muestras, porque ya tenemos ciertos especialistas que salen a tomar las muestras, que se dedican a este trabajo, que es mucho más específico, ya en forma georreferenciada, buscando, armándolo a través de los mapeos, de las imágenes satelitales. Nosotros le proponemos a estos especialistas que se dedican a estas cosas a tomar las muestras donde nosotros creemos que las deben tomar, para tratar de que sean lo más correcta posible, porque de ahí arranca, digamos, las decisiones y el dato por el cual vamos a tener que posteriormente hacer los diagnósticos. Por lo tanto, la determinación de agua útil hoy por hoy en trigo es la herramienta elemental para poder saber a partir de qué cantidad de agua, de qué cantidad de agua tenemos, vamos a poder saber qué valor mínimo podemos producir. Y es un dato no menor, porque eso obviamente va de la mano de las cuestiones económicas y en realidad de la producción hacia adelante, teniendo en cuenta que este año, bueno, aparte de tener un problema climático como lo hemos charlado, y bueno, y Leo de Benedicti, que normalmente es un asiduo de este programa, que seguramente estará en los próximos días, porque vamos a estar todos expectantes con él. Hoy por hoy la parte climática es fundamental, me refiero obviamente al agua, obviamente que las temperaturas también lo son, pero en realidad el tema agua útil, creo que de ahí arrancamos y de ahí podemos saber, en función de unos 200 milímetros aproximadamente de agua útil dentro del 1,5 metros de profundidad a 2 metros, que después esto lo podemos charlar con Pablo para poder unificar muchas veces criterios entre nosotros, entre los colegas, es donde deberíamos arrancar como para tener un rendimiento de 25, 30 quintales, que es aproximadamente el costo que tiene el cultivo de trigo. Bien. Entonces, fíjate lo importante que es. Obviamente después vienen, tenés que desarrollar todo un conjunto de estrategias desde el punto de vista de elección de variedad, de control de malezas con herbicidas, de enfermedades y obviamente el manejo de la nutrición, que obviamente todo esto va a estar posteriormente a la decisión de elegir en qué lote sembrar, con qué cultivo antecesor. Estamos viendo que los cultivos, el antecesor maíz, a pesar de que el trigo no es un cultivo que en muchos lotes vaya arriba de rastrojo de maíz, normalmente va sobre los rastrojos de soja, está mejor desde el punto de vista de agua útil, y bueno, y digamos que hoy por hoy es la base para poder arrancar
a pensar en qué cultivo de trigo hacer desde el punto de vista de hacerlo o no hacerlo, y si tenemos muy buen agua útil como hay en algunos lotes, y seguramente Pablo después lo va a contar, bueno, a qué objetivo de rendimiento plantearnos para ver qué nutrición hacer, cómo manejar las variedades y demás. Bien, Pablo, te abrió varias ventanas, Eduardo, en lo que tiene que ver justamente con el estudio que se realiza. Yo básicamente te voy a preguntar, para después desarrollar el estudio, ¿a qué se llama agua útil y cómo se compone el agua útil exactamente? ¿Cómo llegamos a componer justamente el perfil de humedad en los distintos lotes o en los distintos sectores de un campo? Perfecto. Antes que nada, agua útil es el agua que está disponible efectivamente para que el cultivo lo tome a través de sus raíces y genere su biomasa. Esa agua útil no es toda el agua que está en el suelo, es menos que el agua que está en el suelo. ¿Por qué? Porque hay una parte de esa agua que está retenida por los efectos de capilaridad, por los efectos de la salinidad que puede tener un suelo, y esa agua queda fuera del sistema, queda fuera del juego, por así decirlo. Entonces, con el agua que tenemos para juego, que es esta agua útil que estábamos nombrando, es un agua, digamos, que el 80% del éxito. Sacando la parte nutricional, que yo puedo ir y comprarla en cualquiera de los comercios, digamos, de agronomía de la zona. El 80% del éxito del cultivo de trigo depende del agua acumulada al momento de la siembra. Entonces, si yo hoy tengo una determinada cantidad de agua... Esto es importante. Es ahora. Al momento de la siembra. Exactamente. ¿Por qué al momento de la siembra? Porque en mayo, junio, julio y agosto prácticamente las lluvias son ínfimas. Podemos estar hablando que podemos llegar a acumular unos 40, 50 milímetros en todos esos meses, que es muy poco. O sea que el comienzo del desarrollo del trigo tiene que ver con el agua que ya tenés acumulada de antes. Exactamente. Ahora después yo puedo tener lluvias en septiembre y en octubre que van a colaborar con el éxito de ese cultivo, pero que están dentro de la normalidad también que ocurran, ¿sí? Lo estamos contemplando. Pero si yo ahora ya salgo un perfil totalmente descargado, ¿sí? Que después podemos hablar de parámetros como estuvimos hablando o como estuvo hablando recién Edu, si yo salgo un parámetro de un mínimo de 200, 210 milímetros hacia arriba, bueno, la posibilidad de éxito de ese cultivo de trigo de obtener aproximadamente entre 3.500, 3.800 kilos por hectárea. Ahora, ese parámetro es la parte ecológica, agronómica de ese sitio, de ese ambiente. Hay ambientes que tienen 170 milímetros. Y bueno, ahí ya la capacidad de esos suelos de retener agua seguramente es menor, o por algún motivo le llovió menos y tuvo menor recarga, pero generalmente son ambientes que tienen menor aptitud o menor capacidad de retener agua, y en esos ambientes obviamente el riesgo de producir un trigo o de producir un doble cultivo sea mayor y no corresponda o no convenga, ¿sí? Eso ya es para analizar puntualmente con cada uno, con su ingeniero, con su asesor, que conoce mejor el lote que lo que uno está hablando sobre esta mesa. Ayer dábamos cuenta en Agro algo más de un estudio que sacaba la FAUA, la Facultad Agronómica de la Universidad de Buenos Aires, con respecto a la provincia de Buenos Aires, y hablaba de una buena reserva de agua, inclusive en algunos sectores se encontraron con algunas sorpresas. ¿Cómo estamos en esta zona núcleo con respecto a eso? Yo creo que nosotros también nos encontramos con una sorpresa, porque la mayoría opinábamos antes de ver los análisis o antes de hacer los muestreos, que estaba flojo el tema hídrico. Estábamos flojos, estábamos medio desanimados, el precio nos animaba, recién hablábamos de $345 a diciembre, yo creo que es histórico, nunca lo hemos tenido, y es como decir, che, está la oportunidad de ser campeones, pero nos falta sacar el pasaje, digamos, porque después la jugada prácticamente está, pero nos falta poder llegar. Y cuando empezamos a tener los primeros análisis, cuando empezamos a hacer los muestreos, los que estuvimos tocando esas muestras, dijimos, che, no estamos tan mal. Cuando lo contabilizamos, que eso es lo importante, digamos, de todo esto, es contabilizar, medir, para saber dónde estamos parados y saber dónde estamos parados para tomar decisiones concretas. Cuando empezamos a ver que teníamos 200, 250 milímetros de agua útil disponible para el cultivo, y empezamos a decir, che, los 3.500 kilos están, y a 3.45. Entonces, es una oportunidad para no perder. No es un planteo de 5.000, 6.000, 7.500 kilos como tuvimos en algunos casos el año pasado, pero es una oportunidad, ¿sí? Entonces yo creo que en esos tipos de ambientes en los cuales hicimos una medición, estamos seguros, tenemos una fertilización ajustada, una variedad, digamos, correspondiente a la fecha, yo creo que la oportunidad no hay que desaprovecharla. Bien, hablamos siempre de la disparidad de los terrenos, no sé quién me puede contestar esto, en relación a los milímetros, que inclusive fue irregular con el tema de la Niña, y va a seguir siendo irregular la lluvia, eso sí ya lo dijo Leonardo Benedictis. Lo que está contando Pablo, Eduardo, ¿se da en una gran zona del núcleo o alguien que nos está viendo en estos momentos en Valdicera está diciendo, ¿qué dicen estos dos muchachos? Exactamente. La pregunta no es porque absolutamente de su capacidad profesional, hablo de las características de cada uno de los... Absolutamente. Bueno, Pablo recién se refería a las situaciones donde
en mejores condiciones tenemos desde el punto de vista de agua útil, y obviamente existen mucho peores. Claro. Existen mucho peores. Bueno, normalmente lo que estaba diciendo Pablo, seguramente son lotes que primero tienen mayor capacidad de retención de agua, que no es un dato menor. Seguramente hay influencia de la napa, que bueno, acá estamos con un especialista, y la situación que vos te podés tener, por ejemplo, para ponerlo en contexto, cerca del río, para el sur, donde la situación no es con napa, que los suelos obviamente pueden ser de clase 1, son suelos que pueden llegar a retener, pero sin napa. Bueno, allá hubo muchas menos precipitaciones y sin napa. Entonces, yo dudo que esos sectores, por eso Pablo recién decía de que es muy importante que cada productor esté de la mano con su profesional. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando son situaciones muy generales, y dentro de un mismo campo, un rastrojo de maíz, como recién te decía, con respecto a un rastrojo de soja, con la misma cantidad de precipitación y con las mismas características edáficas de suelo, ¿sí? Pueden ser completamente diferentes. Punto 1. Punto 2. Para poder saber lo que nosotros estamos hablando, generalizando, hay que ver puntualmente en cada uno de los lotes. Por eso, el productor sí o sí que quiera sembrar trigo, es fundamental que haga determinaciones de agua útil, que es un costo que encima que no es un costo muy importante. O sea, el productor lo sabe. Dentro de lo que significa la información que obtiene, ¿no? Es un análisis que realmente es muy, pero muy económico, y la información que nos genera es muy, pero muy importante. Lote por lote, dijo. Yo estuve charlando antes de entrar en el programa con vos, Pablo. Sabemos que dejaste tu tarea en el INTA, nos enteramos por la despedida, por las redes sociales, lo dijimos aquí en Agro y Algo Más, y sabemos también que vas a dedicarte al asesoramiento particular, a tu profesión. Y vos me decías justamente de lo que decía Eduardo recién con respecto al trabajo lote por lote y la famosa agricultura sustentable lote por lote y el análisis de cada lote dentro de un mismo campo, ¿no? Exactamente. Un poco... Algo pasa con esto también. Exactamente. Antes que nada, déjame agradecer, como lo he agradecido en todos los medios, en todos los lugares donde se me ha citado, al INTA, al Grupo NAPAS y a las instituciones que me eligieron para desarrollar esa tarea durante estos años, súper agradecido, en el cual cierro una etapa por demás desbordado de afecto y de agradecimiento. Aclaramos que seguís perteneciendo al Consorcio Canalero. Exactamente, sí, voy a seguir acompañando a la Comisión Directiva del Consorcio Canalero por un año más, y después veremos si me dejan, si quieren que sigamos trabajando juntos o no, bueno, eso lo veremos después. La nueva etapa o el nuevo capítulo, digamos, de mi vida profesional se llama agrosustentable, que es lote por lote, que es un manejo agrosustentable lote por lote. ¿Qué significa? Lo que decía recién Edu, hay lotes que lo requieren, un determinado manejo, una determinada decisión, una determinada fertilización, decisiones, etcétera, y otros que no. Entonces, el manejo es lote por lote. Y lo que decía recién Edu, o lo que vos citabas de la zona de Valdicera, por eso lo importante es ir al lote, que cada productor con su ingeniero, con su asesor, ¿sí?, tome la determinación. Como decía él, es un valor irrisorio. El otro día sacábamos la cuenta de lo que costaba un valor de análisis completo de humedad, ¿sí? O sea, solamente levantando el tubo y decir, muestreame el lote 4, ¿sí? Eso cuesta el valor de 17 kilos de urea, pero no por hectárea, el total de 17 kilos de urea. O sea que si ese lote tiene 100 hectáreas, estamos hablando de que son 170 gramos de urea por hectárea. No existe. No existe. No existe, el valor es irrisorio. Y con una determinación como esa estoy tomando una decisión certera, lote por lote. Si hay lotes que sí, lotes que no dan. Los lotes que no dan, ¿para qué voy a tomar un riesgo que no corresponde? Que hasta el mismo cultivo tiene el riesgo de fracaso del actual y del futuro, o sea, trigo y la soja de segunda. Y hay otro lote que tengo prácticamente asegurado el éxito de este trigo. Y bueno, obviamente la soja de segunda dependerá de lo que pase con las precipitaciones en septiembre, octubre y noviembre. Bien, ese perfil de humedad, esa agua útil, de aquí a la decisión, bueno, Eduardo nos contaba que el productor tiene todo mayo y casi todo junio, ¿era Eduardo para decidir? Bueno, claramente que hay variedades que se pueden arrancar a sembrar en este momento, y nos podemos estirar hasta los primeros días de julio con las variedades de ciclo corto. Por lo tanto, uno todavía tiene una esperanza de que Leo de Benedicti nos cuente que va a llover. Claramente no le va a contar Leo de Benedicti que va a llover una gran cantidad de milímetros, eso ni soñarlo, porque sería algo milagroso en esta época del año. Pero, ¿qué cantidad de milímetros hace falta para que ese perfil de humedad o esa agua útil varíe o cambie? No, ¿cada milímetro es aprovechable? Esa es la pregunta. Depende de la precipitación, obviamente hay toda una discusión de la lámina efectiva de lluvia. Sí, si es una lluvia que llovieron
30 milímetros en 5 minutos, obviamente el 70% de esa agua, si el lote tiene pendiente, se va a ir. ¿Sí? No es algo que ocurra, por eso hago la salvedad. Bueno, en Ahora, eso está trabajando la provincia junto con los consorcios canaderos y camineros para retener el famoso agua que más que beneficio ocasiona daño en la tierra, ¿no? sí, La erosión. un poco es poner en común acuerdo a las provincias, Claro. Córdoba, Santa Fe, que Santa Fe obviamente tiene que recibir el agua que pasa que viene de Córdoba porque es la vía de paso. La El única vía de martes se juntan los ministros con ese quilombo. paso. Bueno, Santa Fe y estoy a Córdoba. disposición si hace falta Bueno, para van a estar esclarecer juntándose con- el martes, esa es la información que te doy. Entonces, lo que necesitamos es que parte de esa agua sea lo mínimo indispensable del agua que salga de estas cuencas, tiene que ser justamente reducido al mínimo. Para eso hay prácticas agronómicas, sembrar cortando la pendiente, cultivo de cobertura, trigo, rotación, gramíneas, mejorar la infiltración con cualquiera de estas herramientas o estrategias, pero también hay algunas infraestructuras como son las terrazas, que para ambientes con mayor pendiente son prácticamente imprescindibles. Los datos, los síntomas o signos de erosión existen y están lo más cerca de lo que uno piensa. Ahora, uno puede pensar, decir, che, bueno, es una pequeña carcavita. Sí, es una pequeña carcavita, pero eso tenemos que pensar que ese suelo tiene que durar, por lo menos tenemos que estar pensando en 500 años para adelante. Claro. No en el año que viene ni en 3, 4 campañas para adelante. Tenemos que pensar en 500 años para adelante, como mínimo. Por lo menos como profesional estamos obligados a pensar en eso. Sí, Marcos Blanda le daba una importancia a este tema de las terrazas en la presentación que pudimos observar hace 10 días, de una magnitud que, bueno, nosotros que siempre digo tengo el conocimiento básico agronómico para hacer un programa de televisión, nos sorprendía porque hablaba cada rato del tema de la terraza y la retención del agua útil, ¿no? Exactamente. Esto corresponde en determinados ambientes, no significa que es para todos los lotes ni para todas las situaciones. Es para determinados ambientes que las prácticas agronómicas convencionales que conocemos nosotros hermanos no alcanzan y necesitan o requieren de una obra de infraestructura como estas. Con Bien. pendientes, obviamente. Exactamente, Claro. estamos hablando de pendientes, siempre estamos hablando de lotes pendientes. con pendientes, o sea, una terraza no va en un lote que sea plano. En no esta- tiene sentido. En esta O sea, zona, porque lo que intenta la terraza es disminuir la erosión, independientemente de mejorar el agua útil y evitar el escurrimiento, que es lo que nos genera el Es hígado. muy de burro decir que es una especie de efecto dique que hace. es un efecto de microembalse, si claro, querés, microembalse para regulación. retener. En realidad son paños de suelo, de tierra, de Ah. lote, que el objetivo es que retengan esa cantidad de agua que se acumuló, que escurrió en ese paño. Ujú. ¿Sí? Tan medida, estudiada, etcétera. Ahora, en nuestra zona, por ahí las cárcavas no son tan grandes y el impacto visual no es tan grande por el tipo de suelo que tenemos abajo. Bien. Tenemos un suelo preponderantemente más arcilloso, ¿sí? Técnicamente argiudal típico, versus otras zonas más cerca tal vez de Río Tercero, de aquella zona que tienen otro tipo de suelo, tal vez con algún componente más arenoso, mucho más sensible y susceptible, y obviamente más pendiente. Eso hace que a ellos se les junten esas dos situaciones con algunas tormentas grandes y la cárcava prácticamente tenga 8 metros de profundidad y 30 metros de ancho, que eso Claro. es irreversible. Bien, para sacar la conclusión, a mí la reserva de agua útil me agarró sin campo, pero de todas maneras, supongamos que yo soy un productor y les pregunto a ustedes, la cercanía de Marcos Juárez, siembra trigo. Mira, Marcelo, yo creo que hay una caída de la siembra. En general, estamos viendo que por ahí lo determino cuando hablo con la gente que vende semilla o da servicio de siembra de trigo, y hay una caída de la superficie que obviamente va a depender de qué pase con el agua. O sea, hoy por hoy el trigo, como lo hemos charlado, tiene problemas, alguna situación económica por una cuestión obvia, que los precios de los fertilizantes se volaron para arriba, a pesar de que ahora Bajaron. estamos un poquito más bajo, estamos con una urea de 1100, con un microesencial de $1.500, que ya no es lo mismo. Ujú. El precio del trigo viene aumentando un poquito. Y bueno, y tenés situaciones, como hablábamos recién, en donde tenemos para hacer un trigo de 3.500, 4.000 kilos. Bueno, cortito y al pie, porque se me quedó sin tiempo. ¿Cuántos milímetros tiene que llover para que el productor decida sembrar trigo? ¿Qué- Mirá, yo creo que hay productores que van a sembrar trigo, que ya van a tienen semilla de sembrar? comprate. Lo que dijo Pablo, los que tienen el estudio hecho con Pablo, con vos, ya lo tienen decidido. Llueven 30 milímetros, Marcelo. Sí, y se llena de trigo. No sé si se llena de trigo, pero yo creo que va a haber un cambio importante de muchos productores que van a aumentar la superficie o irán a sembrar. Y si no Aumenta y superficie. si no llueven los 30 milímetros, señor productor, el lunes llámelo a su ingeniero a las 8 y 5 de la mañana y mándelo a muestrear el lote. Y si no, se acuerda el teléfono de su ingeniero, lo llama a Volati y le mostramos, le hacemos un muestreo. Si nombra algo y algo más, tiene descuento el productor. ¿Le parece bien? Está Volati? perfecto, sí. Empezamos está a conseguir perfecto. clientes. Está perfecto. Farías, un abrazo.
Gracias, muy amable. Señor Volati, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a estar charlando largamente. ¿Cómo no? Lo pusimos en el staff del Congreso, así de prepo, pero va a Así estar. de una. Sí, Me acabo de sí. enterar, me acabo de enterar. Hoy, entre De Benedicti con lo que llueve y con el reservorio de agua es lo más importante. Bueno, yo creo que de eso se trata, Claro. de ir armando equipos que se complementen y que el productor salga y los profesionales obviamente con una opinión integral de lo que es el agua. Y 23, obviamente- 24, 25 de agosto, ya vamos a ver, ya Ya te lo vamos a meto. decir día, horario, todo como corresponde. Abrazo enorme. Gracias. Ahí estuvieron Eduardo Farías, Pablo Volati, ingenieros agrónomos en Agro y algo más. Pausa, ya venimos con el final, vamos.